La Fundación Agroecolandes presenta su programa Yachta Ecológica. Yachta Ecológica. Un programa para intercambiar experiencias y conocimientos sobre el cuidado y uso responsable del agua, la agroecología y sistemas agroforestales, la seguridad alimentaria, nutricional y saludable, y el desarrollo económico local, como componentes fundamentales para lograr el desarrollo sostenible de la agricultura ecológica urbana, periurbana y rural. Ven conmigo, hermano, todos de mano en mano, cantemos unidos, la tierra perdurará. Yachta Ecológica. Yachta Ecológica. Hola amigos y amigas, bienvenidos al segundo programa de Yachta Ecológica. El tema de hoy es conociendo la agricultura en el mundo y en Cochabamba. Hoy conoceremos cómo la agricultura llegó a ser como la conocemos, tanto a nivel global como en nuestro país y en Cochabamba. En la primera parte del programa conversaremos con Alberto Cárdenas, responsable del programa metropolitano de la Fundación Agroecolandes, sobre cómo nace la agricultura. Recordaremos un poco de la historia a nivel general y, por supuesto, en nuestra región y en nuestra yachta cochabambina. En la segunda parte escucharemos a Alfredo Durán, investigador del Centro Aguas de la Facultad de Agronomía, con información sobre la transformación de la vocación productiva de Cochabamba a través de los años. Finalmente, conoceremos testimonios de adultos mayores que rememorarán sus vivencias de antaño en relación a la agricultura. Sí, como lo escucharon, reviviremos recuerdos de cómo era la agricultura en Cochabamba hace décadas atrás. ¡Empezamos! Seguro escucharon en algún lado que los seres humanos pasamos de ser recolectores de granos silvestres a agricultores sedentarios hace más de 20.000 años y que desde hace más de 10.000 años estamos cultivando nuestros propios productos. También algunos de ustedes saben que los cultivos de papa, los frijoles y la coca se domesticaron en los Andes en América del Sur entre 8.000 y 5.000 a.C., así como las llamas, las alpacas y los cuyes. En este proceso, el riego fue muy importante y también algunas técnicas desarrolladas, como la rotación de cultivos. Con esta breve introducción, escuchemos a Alberto Cárdenas, responsable del programa metropolitano de la Fundación Agroecolandes, quien nos contará sobre la consolidación de las civilizaciones de la humanidad junto a la agricultura y lo importante que fue la domesticación de las plantas y los animales. Tenemos que entender que la agricultura es básicamente el detonante para que las nuevas culturas, civilizaciones se formen, porque tú sabes que alrededor de la comida es que las civilizaciones se han formado, ¿no? Cuando se habla que hace más o menos 10.000, 15.000 años se va empezando a formar la agricultura, es de una manera bien espontánea que así como en el Oriente, en Mesopotamia, en Egipto, empiezan a domesticar lo que es el trigo, la cebada. En Mesoamérica, en todo lo que es Centroamérica y un poco de Norteamérica, estábamos domesticando al maíz. En Asia se estaba domesticando al arroz y en todo lo que es nuestro continente, en Latinoamérica, de acuerdo a los pisos ecológicos, se estaban empezando a domesticar también a los camélidos, a lo que es la papa y todos estos alimentos. Teníamos culturas bien definidas, ¿no? Los aztecas por todo este lado de Centroamérica que trabajaban muy bien el maíz. En nuestro continente los incas, los quechuas, los aymaras que trabajaban muy bien todo lo que es la parte de la papa, lo que es la parte de la quinoa, lo que es la parte de los camélidos. A la par de esto se sabía trabajar todo lo que son las rotaciones de cultivos, habían tierras de descanso, hay conceptos a nivel aymara que son las ainocas, que son parcelas comunitarias que van rotando cada 7, 10 años. Entonces, hasta ahí yo creo que nosotros teníamos conceptos agroecológicos, ¿no? Porque hasta ahí nunca se ha escuchado hablar de que es agroquímico, de que había mecanización, no.
Empieza con la revolución industrial, cuando empezamos a agasar a la gente y meterlos a galpones y empezar a producir en serie movilidades, máquinas, ropa, y junto con esto, claro, dentro de lo que es maquinaria, empieza la revolución agrícola, que a Bolivia llega hace unos 70 años, donde viene un paquete tecnológico con una semilla, un tractor y un paquete de agroquímicos, con ese discurso falso hasta el día de hoy, que esta revolución agrícola iba a quitar el hambre del mundo, y nos cambian nuestro modo de producción agroecológica diversificada por un modo de producción monocultivista. Te hago una pequeña referencia: en el altiplano había camélidos, había papa, por épocas había algo de hortalizas, entonces se podía balancear bien los nutrientes, ¿no? En el oriente, en base a la yuca, en base a muchas frutas y algunas hortalizas que tenían, y pesca y caza podían balancear. Estos son procesos que nosotros deberíamos lograr entender: cómo nace la agricultura, empezando a conformar civilizaciones, empezando a desarrollarse, pero llega un momento en que se vuelve una industria, y ya cuando la industria es fuerte y pesada, puede ser negativa a todo nivel y a toda escala de la humanidad. Ajá, Alberto, el agua es fundamental para la agricultura entonces. En torno al agua se desarrolla la vocación productiva de las poblaciones. ¿Qué nos puedes contar de esto? Alrededor de las fuentes de agua es que nacen las civilizaciones, las culturas, ¿no? A nivel de Europa están estos ríos famosos, el Rin, el Danubio. A nivel de Norteamérica, este río Mississippi, bastante famoso. Y toda ciudad grande o cruza por el medio o cruza por un costado una fuente de agua, que en un principio era una fuente de agua para el abastecimiento de la gente, para su uso diario y también para su uso en lo que era la agricultura. Hemos domesticado al agua, la hemos metido a un tubo, a una cañería, hemos creado el agua potable, y estos ríos se han vuelto las cloacas de las grandes ciudades, y hoy en día están volviendo a convertirlos en los ríos como atractivos naturales. A nivel de Latinoamérica, famosos el Río de la Plata, todos estos ríos que están ahí en Sudamérica. Y a nivel de Bolivia tenemos hasta piezas que homenajean a nuestros ríos, ¿no? En Santa Cruz está el río Piraí, en Oruro hay un río Tagarete que lo están embovedando porque es una cloaca. En Cochabamba, el río que tenemos, que es el río Rocha, nace como Cunturillo, ¿no? Hablan de Cunturillo con dos versiones. Una primera que dicen que Cunturillo viene de la palabra quechua, que es cuntor, cóndor, y dicen que ahí bajaban los cóndores a este río a tomar agua. Y otros dicen es por las vacas, porque tienen dos colores, el negro y el blanco. Yo creo que es más cercano a lo primero, que es como el lugar de descanso de los cóndores, porque las vacas han llegado con los españoles, ¿no? No teníamos vacas. Entonces, Cochabamba, que en su origen es Cochapampa, es una pampa con surgentes de agua o cochas de agua, como la queramos entender. Cochabamba se desarrolla ahí alrededor del río Rocha, que antes era el Cunturillo, ¿no? Entonces ahí se desarrolla una cultura, una civilización importante, porque en la época del Incario era el lugar donde los incas almacenaban los granos, básicamente el maíz para todas sus tropas. Ahí en Cotapaxi hay referencias que había 2.500 colcas donde los incas guardaban y almacenaban su maíz, que era para los soldados y para las clases altas de los incas, ¿no? Básicamente para los incas. Pero ya con la llegada de los españoles, lo que hacen ellos es dividirse o parcelizarse estos terrenos de los incas. Es más, el río Rocha no tenía ese trayecto que tiene hoy en día, que va ahí por el que conocemos por la costanera, todo eso. La referencia histórica es que el río Rocha pasaba cerca a la plaza principal, y este capitán Martín de la Rocha, antes que venga un rey a visitarnos a Gaza, desvía el río y le da el curso que tiene hoy en la actualidad. Entonces, en nombre a él y por lo que hace para ellos en esa época una hazaña, es que se crea el río Rocha, y se le denomina, desde esa vez se le quita el nombre de Cunturillo, Mailanco también se llamaba en Sacaba, y se le denomina como el río Rocha en honor a este capitán Martín de la Rocha, ¿no? Pero el río Rocha
nuestros padres, abuelos, los recuerdan como un lugar donde iban de descanso, un lugar que iban a bañarse, es un lugar que todavía llegaba, hasta ahora llega, pero llega contaminando a los cultivos, y ha tenido ese interés económico desde dar un momento de esparcimiento a la familia hasta llegar. Entonces, Cochabamba, en sus orígenes, todo lo que es el cercado, la región metropolitana, se desarrolla pues en base a este río Socha, que es la fuente de agua que es alimentada por los deshielos naturales, ¿no? Entonces viene, llega, y ahí empiezan a nacer también estas vocaciones productivas. Tú sabes, las del aeropuerto, toda la vocación productiva era lechera, hacia Pinto la vocación productiva está perdiéndose, es una vocación de manzanas. Todavía hacia la zona sur está el maíz, porque ese maíz alimentaba al ganado. No hace unos 20 años, todavía todo lo que es la oficina de la Fundación Agrícola y la Final América Oeste era zona de cultivos de maíz, que luego eran chala, y había un ganado lechero ahí. Yo te hablo de hace 20 años que todavía eso no había ni movilidades y tenías que ir caminando a pie para pasar eso. Ahora es una zona totalmente urbanizada. La otra vocación productiva, todo el trópico que nos alimentaba de los cítricos, todas las alturas que nos alimentaba de papa. Entonces Cochabamba llega a ser un centro y por eso es que hasta el día de hoy se lo conoce como el granero de Bolivia, por esas referencias históricas, pero también por los niveles altos de producción que teníamos en lo que son granos, en lo que son hortalizas, en lo que son frutas de época, ¿no? Todas las frutas de pepa o carozo, los duraznos, los ciruelos, todo eso. Cochabamba era un lugar prodigioso que distribuía a todo Bolivia, ¿no? Muy bien, amigos, amigas. Luego de este primer bloque de entrevistas, hacemos una pausa. Enseguida volvemos. Hola, Rosita. ¿También viniste al mercado a comprar? Hola, José. Sí, hoy me tocaba salir. Oiga, cumpa, estoy muy preocupada porque parece que este problema del coronavirus, o ese COVID-19 como le llaman, va a seguir. Pero Rosita, tienes que animarte. Todo va a salir bien. Pero claro, esto dependerá de que todos cumplamos las medidas de bioseguridad al pie de la letra. ¿Y en qué consisten estas medidas de bioseguridad? Este virus se contagia mediante pequeñas gotitas invisibles expulsadas por personas infectadas al hablar, toser o estornudar. Como no sabemos quién puede tener el virus, siempre debemos mantener la distancia mínima de 1 o 2 metros entre personas, incluso cuando estemos trabajando en nuestra comunidad o vayamos al pueblo, y debemos evitar ir a lugares donde hay mucha gente. Uy, qué grave. ¿Tan importante es eso? Yo pensé que con solo quedarnos en nuestras casas y no salir era suficiente. No, Rosita, hay que seguir estas y otras medidas de bioseguridad que recomienden las autoridades. Este virus es un enemigo invisible que ya está en Bolivia y puede llegar a nuestras comunidades. Tenemos que cuidarnos, especialmente las personas mayores, porque a veces tienen enfermedades que pueden empeorar su salud. Para tener buenas defensas debemos alimentarnos con mucha fruta, verdura, mejor si son de la comunidad y ecológicos. Así apoyamos a nuestras familias de pequeños agricultores. Si tú o alguien de tu familia tiene síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar, llama inmediatamente a los números 810-1104 o al 810-1106 o al centro de salud más cercano. Es un mensaje de la Fundación Agricol Andes, Parroquia de Pasorapa, Gobierno Autónomo Municipal de Pasorapa, con el apoyo de Miserior, Sosfain y Solidagro. Retornamos con el programa Llacta Ecológica, coproducido entre la Fundación Agricol Andes y Radio Pío XII Cochabamba. Ahora escucharemos a Alfredo Durán, investigador del Centro Aguas de la Facultad de Agronomía. Nos contará sobre cómo la vocación productiva de Cochabamba se fue transformando como consecuencia de los cambios en el contexto económico y social que se desarrollaron en nuestro departamento. Lo que conozco, digamos, sobre los procesos históricos, digamos, de las últimas décadas, se podría decir, a partir de las haciendas, la primera etapa, digamos, de la conquista, los pueblos concentraron los pueblos reales de indios, pero las grandes extensiones de tierra estaban
estaban destinadas para estos grandes hacendados. Posteriormente hubo una reforma en el mismo régimen, digamos, español, y se empezó a hacer ya las haciendas como se conocieron hasta la década de los 50, ¿no? Estas se fueron parcelando y después vino la reforma agraria y con eso las comunidades, o sea, hasta la situación, digamos, que tenemos hoy día. Eso es en términos un poco geopolíticos, administrativos, cómo ha ido evolucionando el espacio. Y obviamente todo esto ha estado mediado por procesos, por un lado, de incremento de la población, por el mestizaje, por el paulatino crecimiento también de los centros urbanos, de los centros poblados, ¿no? De una Cochabamba muy rural, hemos ido transformándonos en lo que tenemos incluso ahora un área metropolitana, etcétera, y es otra realidad. Entonces, en ese contexto, digamos, lo que yo podría decir de Cochabamba es que de una agricultura, digamos, andina tradicional propia de valles, donde el maíz es como la base de todo el sistema productivo, pero complementado por una gran diversidad de especies, digamos, o sea, papa, habas, algunas hortalizas, etcétera. Paulatinamente, asumo que, digamos, en los valles especialmente, la ganadería siempre ha sido un fuerte. Poco a poco, claro, no una ganadería intensiva a gran escala, pero en un marco de ganadería familiar, especialmente a partir de la introducción de los vacunos, los ovinos. Entonces empezó a conglomerarse lo que podrían llamarse sistemas campesinos de producción, ¿no? Que es lo que ha ido más o menos hasta nuestras épocas. Entonces las haciendas eran unidades productivas relativamente grandes, se autoabastecían, pero incluso tenían un mercado en lo que eran las otras ciudades, de La Paz como gran metrópoli, incluso Sucre, Potosí, pero también en las minas, ¿no? Que se producía en los valles de Cochabamba, especialmente maíz, diversidad de maíz, papa, digamos, más en las zonas de altura, pero igual siempre han sido, digamos, una zona importante de producción, y granos, ¿no? Muchos granos, especialmente para ir solventando la creciente producción ganadera en los propios valles, ya no solamente los vacunos, ovinos, sino porcinos, las gallinas, o sea, poco a poco ha sido, digamos, diversificando también la producción. Bueno, en toda la historia, pero especialmente en los años 70, 80, hubo una muy fuerte inversión hacia los sistemas de riego grandes, ¿no? En la cordillera, habilitar lagunas, etcétera. Pues se creó en realidad un mercado interno a nivel regional con el crecimiento de la ciudad de Cochabamba, etcétera. De alguna manera, esta diversificación de productos se ha mantenido en el tiempo. Tal vez yo creo que se ha perdido bastante biodiversidad, especialmente en lo que es el maíz. Pues algunas variedades han predominado, lo propio en la papa en realidad, ¿no? Y eso es una lástima porque cuánto habremos perdido, nadie lo sabe directamente. Se han consolidado, se podría decir, los sistemas de producción que se mantienen en el valle. En algún estudio que hicimos hace años para Misicuni, vimos que hicimos una tipología de productores de agrícolas, agropecuarios, y había una gran diversidad clasificamos incluso por el grado de intensidad de uso de la tierra, que era una función directa de la disponibilidad de agua. Los que tenían buena cantidad de agua de riego automáticamente eran muy intensivos, casi todo el año producían. Por el clima también es otra de las características de Cochabamba, ¿no? Un clima muy favorable, con un periodo muy corto, digamos, de condiciones muy adversas. Escuchemos algunos testimonios de adultos mayores que vivieron durante estos años. Primero nos trasladaremos hasta Quillacollo. Don Abdón Espinosa nos cuenta que en su tiempo había grandes extensiones de cultivos de maíz que ahora fueron arrasados por las urbanizaciones. Escuchemos. Mi nombre es Abdón Espinosa Pasuago. Tengo 76 años. Vivo en la ciudad de Quillacollo, en la zona norte. Quillacollo prácticamente era una ciudad pequeña. Las zonas un poco que ahora se llaman marginales eran grandes extensiones de terreno donde se cultivaba principalmente maíz. Hoy lamentablemente se ha visto afectado por la urbanización. Las alcaldías no han tenido esa proyección hacia el futuro de permitir la construcción de manera vertical, simplemente ha sido horizontal. Entonces ha afectado grandes extensiones, hectáreas y más hectáreas de terreno que se cultivan como
fundamentalmente. El maíz en época de Choco se vendía en los mercados locales aquí en Quillacollo prácticamente los martes y viernes. En la estación, cuando había el servicio de ferrocarril, había grandes ferias en las mañanas. Pero sí, lo más importante en todo el Valle Bajo era en la localidad de Vinto, los días lunes, donde bodegas íntegras cargaban todo lo que se llama choco y cuando se maduraban maíz, también verdura, todo ello. Entonces esto llevaban hacia el departamento de Oruro y Potosí, prácticamente a los centros mineros. Esa era la forma de producción de todos los lunes que era una feria grande en Vinto. Prácticamente todo el área de cultivo ahora ya está urbanizado, ya no hay lugares donde pueda practicarse el problema agrícola, lamentablemente no, pero una medida inmediata tendría que ser que los municipios no permitan más las construcciones de tipo horizontal, sino verticales. Como usted me decía que de aquí unos 20, 30 años atrás, pues hemos tenido todavía grandes extensiones de terreno para seguir produciendo maíz y otras cosas, y puedan seguir tildándonos de granero de Bolivia. Hoy lamentablemente Cochabamba ya no es el granero de Bolivia. Ahora nos iremos a otro punto de Cochabamba, a la zona de Taquiña. Escuchemos a Guillermo Bustamante, quien al ser hijo de uno de los trabajadores de la empresa cervecera Taquiña, nos cuenta algunas características de la producción agrícola de su época y zona. Mayormente se puede decir maíz y papa, y un poco trigo. Y eso intercambiamos como trueque con los campesinos de las alturas. Ellos traían papa lisa, boca, un poco de maíz, trigo. Casi en toda la zona, por ejemplo, producían también verduras y los trabajadores traían casi cada día recibían un cupo de cerveza. Y no era en botella, era en latas, en cántaros. Y nos traían, por ejemplo, un poco de tomate, cebolla, frutas, como durazno, tuna. Y nosotros le dábamos para que tomen en sus trabajos, se llamaba Jaima, una cerveza de tercera calidad, se puede decir. Y así vivíamos los campesinos también, casi tampoco no había chicha, solamente intercambiaba con los trabajadores, los campesinos de la zona. Cada miércoles y sábado a las 8 de la mañana nos daba movilidad para ir a comprar al mercado. Los químicos casi no se usaba aquí, eran totalmente natural. Porque el maíz, la papa no se fumigaba y así naturalmente nomás daba. A continuación escuchemos a la señora Cristina Bustamante, hermana de don Guillermo, quien desde su perspectiva complementa indicando que la zona de Taquiña, en un inicio, producía variedad de alimentos y que luego se transformó en una zona de producción de todo tipo de flores, principalmente del clavel, para lo que utilizaron muchos agroquímicos y que ahora, gracias al apoyo de la Fundación Agroecolandes, están recuperando su vocación de producir hortalizas y verduras ecológicas, un proceso que inició y que está avanzando poco a poco. Me llamo Cristina Bustamante, vivo aquí en La Taquiña, tengo 76 años. Toda mi vida estoy viviendo aquí en La Taquiña. Mi padre trabajaba en la fábrica, vivíamos en el campamento y nuestros intercambios hacíamos con las alturas de aquí de La Taquiña. Bajaban ellos con su papa y nosotros le dábamos nuestros maíz, nuestras habas. O sea, los terrenos mismos estaban bien, ¿no? Bien alimentados, tenían bastante... O sea, no utilizaban los abonos químicos, todos tenían sus ganados para poder abonar sus propias propiedades. Siempre La Taquiña ha sido considerado la zona de las flores. Entonces ya ahí en sus flores han utilizado los químicos, los del sindicato agrario, toda esa zona agraria, han cultivado todavía los lilium, han traído los gladiolos, las astromelias que no conocíamos nosotros en mi época, los crisantemos, todo eso. Entonces, pero ahora están un poco también, ya más se han dedicado a cultivar las verduras. Todas esas personas que antes cultivaban por años, que han cultivado los claveles, los gladiolos, estamos cultivando ahora las verduras.
Estos testimonios nos transportaron a algunas experiencias de esa época que nos recuerdan lo importante que es mantener la vocación productiva. Alberto, por favor, ¿puedes compartir con la audiencia las últimas reflexiones? Lastimosamente hoy en día la ciudad ha dejado de tener esta vocación productiva. Cuando paseas por la ciudad ves casas que todavía tienen árboles añejos de higo, de manzana, en toda la zona de la Taquiña hay todavía esos nogales que en algún momento estas grandes haciendas han dejado, se han parcializado y ahí estos hacendados que hacían trabajar a gente bajo esa modalidad de ponguiaje, toda la familia servía al patrón, tenían árboles de nogal, tenían árboles de palto, tenían árboles de higo, entonces son árboles muy añejos que aún alimentan a esas familias que esas veces eran dependientes de estos terratenientes, ¿no? Entonces, esa es un poco así bien resumida, porque si tú te pones a hablar de la historia de la agricultura seguro te daría para muchos días de hablar, pero es bien importante para nosotros que conozcan, porque hemos nacido haciendo agricultura ecológica, ha habido un corte desde los años 50, 60 que nos han metido a la agricultura convencional y hoy en día estamos intentando retomar la agricultura ecológica. Evidentemente somos un país democrático donde va a estar la agroindustria, va a tener su lugar, incluso hablan de que es la que exporta y genera dinero, cuando nosotros por la parte de la agroecología podríamos generar, yo estimo, más dinero, no solo produciendo, sino también vendiendo un turismo ecológico que sería una industria sin chimeneas. En cambio que la agroindustria es una industria nociva, tóxica para el suelo, para nosotros, para el cambio climático que está vigente. Para nosotros una buena opción sería hacer agricultura ecológica y es un poco lo que apoya Agrecol, ¿no? Apoyando con los sistemas productivos de garantía para garantizar a la gente, apoyando con lo que es toda la parte de huertos urbanos, periurbanos que ya están empezando a comercializar en pequeñas ferias francas. Entonces ya no es un discurso de decir la agricultura ecológica es bien de hippies, más bien ya la agricultura ecológica está tomando una importancia de ser visibilizada y en esta época de pandemia hemos visto que muchos de los discursos, webinarios, encuentros virtuales apuntan a recuperar una agricultura ecológica. Entonces yo creo que no estamos equivocados y estamos por muy buen camino apoyando todo lo que es la agricultura ecológica. Así es, amigos y amigas. Nos queda seguir impulsando la agricultura ecológica para contar con alimentos saludables que protegen no solo nuestra salud, sino también el medio ambiente que habitamos. Nos despedimos con unos consejos finales de Alberto. Bueno, el mensaje final es, creo que está ahí, está en nuestras manos dos cosas. El poder identificar a los pequeños productores ecológicos y hacer una relación comercial con ellos, una relación sana, una relación segura, comprándoles sus productos. Y el segundo mensaje es empezar, los que tenemos un pequeño espacio en la casa, empezar a producir un poco de nuestros alimentos a modo de aprender, a modo de saber lo que cuesta producir un alimento, a modo de entender y conocer un sabor de un alimento producido por nosotros y a modo también de hacer una reunión familiar alrededor de lo que es una producción de alimentos, ¿no? O sea, no siempre las instituciones tienen que ser las que empujen esto, tienen que ser también las familias, tienen que ser los barrios. Hay barrios en Argentina que se han organizado y que los parques que eran de césped lo han vuelto huertos, entonces le tocaría nomás a la alcaldía entregarnos los parques y que los barrios los empiecen a volver huertos y que a la larga, en vez de poner 120 litros de agua a 1 metro cuadrado de pasto, pongamos 120 litros de agua a 1 metro cuadrado de verduras que no las podemos comer y también cuidar y respetar el medio ambiente. Entonces el mensaje creo que está en manos de todos, asegurar nuestra alimentación futura. Llegamos al final de este subprograma, Yachta Ecológica. No se olviden que el próximo programa conversaremos sobre las diferencias entre agricultura convencional, que utiliza agroquímicos, y la agricultura ecológica. No se lo pierdan. Les esperamos a las 16:30, 4:30 de la tarde, por esta su emisora, Radio Pío XII Cochabamba, FM 97.9, o en el Facebook Live de la radio o de la página de Facebook de la Fundación Agrecol Andes. ¡Hasta la próxima!
La Fundación Agrocolandes presentó su programa Llacta Ecológica. Llacta Ecológica. Con el auspicio y apoyo de Misereor, Solidagro, Bélgica para el Desarrollo, Sosfaim, Pan para el Mundo, Fundación Magnay, Comundo, Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo, Interteam y Naturfund y Radio Pío XII. Ven conmigo, hermano, todos de mano en mano, cantemos unidos, la tierra perdurará. Hasta el próximo encuentro.